Acabo de ver la entrevista de mi papá y la neta ya estoy harto. ¿Saben qué? Ya estoy harto. La neta, ya estoy harto. Van a valer todos, la neta. Todos van a... Hoy les traemos algo que llevábamos semanas armando con calma, revisando fecha por fecha, familia, la actualización completa con hechos de este mismo año, de la guerra más sucia que ha tenido la farándula mexicana Emiliano Aguilar contra toda la dinastía Aguilar. Y les advierto algo desde ya, con toda la claridad posible. Lo que empezó como una guerra abierta, con insultos, con amenazas, con acusaciones de robo y de manipulación entre hermanos, terminó dando un giro que casi nadie vio venir, ni siquiera los seguidores más atentos de esta familia. Quédense hasta el final porque justo ahí está la parte que cambia por completo todo lo que ustedes creían saber sobre esta pelea familiar. Antes de arrancar necesito pedirles algo y se los pido de corazón, sin ningún tipo de rodeo. Este canal está a nada, a muy poquito de llegar a los 1000 suscriptores y esa meta no es un número cualquiera para nosotros. Es la diferencia real entre poder seguir investigando historias como esta con calma y con tiempo o tener que parar por completo. Si ya llegaste hasta aquí, si de verdad te interesa lo que va a pasar con Emiliano y con toda esta familia tan compleja, ayúdanos a cruzar esa meta ahora mismo con un simple clic en suscribirte. No cuesta nada, toma 2 segundos de tu tiempo y para nosotros la neta significa muchísimo más de lo que te imaginas. Vamos familia, ayúdenos a llegar a los 1000, dale al botón ahora mismo y sigamos con esta historia juntos. Para entender el giro de este año, primero hay que recordar cómo empezó todo, así que vamos rápido y directo sin darle vueltas ni decoraciones innecesarias. Pepe Aguilar y Carmen Treviño, cantante de baladas pop de los años 80, muy conocida en su época, se conocieron filmando una película en 1994, se casaron, nació Emiliano y para 1995, apenas un año después, ya estaban completamente separados. 30 años después de esa separación tan rápida, Pepe fue aventaneando y frente a Pati Chapoy y toda la audiencia nacional culpó a Carmen de haberse alejado con su hijo. Emiliano vio esa entrevista y explotó por completo. Publicó un video defendiendo a su madre, acusando a su padre de mentir en cadena nacional sobre algo que había pasado hace 3 décadas completas. De ahí, familia, la cosa escaló muy rápido y sin ninguna señal de que fuera a calmarse pronto. Emiliano reveló que llevaba años mandándole mensajes a su papá, buenas noches y buenos días, sin recibir respuesta casi nunca, ni siquiera cuando le mandaba videos de su trabajo en construcción y plomería en Estados Unidos, antes de dedicarse de lleno a la música. La cuenta del perro de la familia, un pug llamado El Gordo, publicó una foto burlándose directamente de Emiliano usando el mismo fondo de jardín y alberca que él usaba en sus videos, con la frase "les tengo una pregunta", una burla calculada de algo que Emiliano ya había usado antes para exponer a su padre. Emiliano respondió editando una foto familiar completa, con la cara del perro pegada sobre los rostros de todos, incluyendo a Ángela, a quien le puso encima el icono de un zorro. Horas después, desde la misma cuenta del perro, salió un comunicado disculpándose, escrito como si el propio Pug hubiera tomado el celular para pedir perdón, algo que la mayoría de los comentarios calificó de patético y ridículo. Leonardo, su hermano menor, le dedicó un rap burlón en pleno concierto cantando frente a todo el público que él no era ese Aguilar. Emiliano le contestó con una amenaza en vivo desde su carro, advirtiéndole que bajara el tono si no quería problemas de verdad. Y para rematar, Cristian Nodal se metió a insultarlo por mensaje privado, acusándolo de mantenido y de que su expareja tenía que ir al show de Ángela a pedir dinero y después lo bloqueó. Algo que Emiliano expuso públicamente y que le costó una lluvia de críticas al propio Nodal por cobarde, ya que lo insultó y de inmediato le cerró la puerta para no tener que responder cara a cara. En medio de todo esto, Emiliano acusó a Ángela de haberle mentido a su papá diciéndole que le mandaba dinero cada mes, cuando según él nunca fue así, revelando incluso un audio donde Pepe le decía que le daba vergüenza que a su edad todavía estuviera pidiéndole dinero a su hermana menor. Acusó a Pepe de intentar bloquearlo de los premios Billboard Latinos 2025 por control e imagen, asegurando que su nombre había desaparecido de la lista de invitados sin explicación, después de que en un primer momento sí se le había confirmado un lugar. Y acusó también a 2 productores, Oscar y Cristi, de quedarse con 9,000 pesos que se suponía eran donaciones recolectadas en un live de YouTube para sus 2 hijas, dinero que según ellos terminó donado a una fundación en Tijuana sin ningún tipo de consulta ni permiso de Emiliano. Esa guerra, familia, fue brutal, pública, y duró meses enteros sin que nadie diera su brazo a torcer, con acusaciones cruzadas, capturas de pantalla y transmisiones en vivo que se volvían tendencia una tras otra. Y aquí, familia, quiero que se suscriban otra vez con toda confianza porque justo ahora vamos a entrar en la parte que casi ningún canal está contando completa, la actualización real de este año que muy pocos han conectado bien.
Si ya te está gustando cómo te estamos contando esta historia, sin adornos y directo al grano, sin darle vueltas a nada, dale a ese botón, ayúdanos a seguir creciendo como canal y sigamos juntos con lo que viene, porque se pone todavía más interesante de lo que imaginas. Porque familia, aquí viene el giro. En noviembre del año pasado, después de meses de guerra abierta, Emiliano hizo algo que nadie esperaba. Lanzó una versión propia de Lamberto Quintero, el corrido que ha grabado cada generación de los Aguilar, desde Antonio hasta Pepe, Leonardo y ahora él. Fue su primer acercamiento serio a la música regional mexicana, el género de su familia, después de años dedicado exclusivamente al rap y al hip hop urbano. Un gesto simbólico, familia, de reconexión con la herencia musical de su apellido, justo en medio de la pelea más fea que había tenido con su padre. Con ese lanzamiento, Emiliano dejó claro que su distanciamiento era con las personas, no con el legado musical que representa el apellido Aguilar, algo que muchos analistas de espectáculos interpretaron como la primera señal pública de que algo estaba empezando a cambiar puertas adentro, y esto fue solo el inicio del cambio. En mayo de este año, Emiliano fue entrevistado en Venga la Alegría y soltó algo que dejó a todos con la boca abierta. Dijo que sí quiere reconciliarse con su papá. Con sus propias palabras aseguró que la única persona con la que sí piensa reconciliarse es con su papá, aunque aclaró que ese acercamiento no va a ser inmediato. La razón, familia, es puro orgullo profesional. Quiere primero consolidar su carrera musical por su propio esfuerzo, sin que se diga que regresó a la familia porque lo necesitaba. Actualmente radicado en Tijuana, lejos del glamour de los ranchos y los trajes de charro de su familia, Emiliano sigue enfocado en su propuesta musical, buscando desmarcarse por completo del renombre de su apellido antes de dar cualquier paso hacia atrás. Pero aquí viene algo todavía más fuerte, familia, y esto conecta directo con la bomba que les prometimos al inicio. Días después de esa entrevista, en El Gordo y la Flaca, Emiliano fue más lejos. Salió a defender a su propio padre en medio de la polémica de Ángela y Cristian Nodal, diciendo que Pepe se ve más estresado de lo que merece por todo ese escándalo. El mismo hombre que meses atrás llamaba a su padre cobarde y mentiroso, ahora salía en Televisión Nacional a defenderlo. Y reveló algo que ni sus seguidores más cercanos sabían, que fue en secreto a verlo cantar en el festival Ceremonia Bésame Mucho, disfrazado con pasamontañas y guantes para que nadie lo reconociera, solamente para no robarle protagonismo a su padre en su propio show. Piénsenlo bien, familia. Un hijo que llevaba años sin hablar con su papá, escondiéndose entre el público, cubierto de pies a cabeza, solo para verlo cantar sin que nadie más se enterara. Y aquí vale la pena poner un dato en perspectiva, porque ayuda a entender de dónde viene tanto el orgullo como la distancia entre ambos. Mientras la fortuna de Pepe Aguilar se calcula en decenas de millones de dólares, construida sobre el legado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y mientras Ángela y Leonardo crecieron impulsados desde niños por toda esa infraestructura y esos contactos familiares, Emiliano ha tenido que navegar la industria musical completamente solo, sin ese paracaídas de capital familiar, generando sus ingresos a partir de su propio trabajo y de su conexión orgánica con el público, no de una disquera transnacional. Esa brecha económica tan enorme es, en el fondo, otra pieza clave para entender por qué Emiliano insiste tanto en construirse a sí mismo antes de aceptar cualquier tipo de acercamiento con su familia. Suscríbanse ahora, familia, en serio, porque lo que sigue es la parte más profunda de toda esta actualización y de verdad no se la quieren perder por nada del mundo. Ayúdenos a llegar a esa meta de los 1000 suscriptores mientras seguimos destapando punto por punto cómo cambió esta guerra familiar en cuestión de meses. Y aquí, familia, aparece el dato que casi nadie conectó bien. En junio de este año, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que cambió mi destino sin censura, Emiliano reveló algo que le da un contexto completamente distinto a toda esta historia. Reveló que el verdadero quiebre con su familia no fue solamente la entrevista de Ventaneando, sino el matrimonio de su padre con Annelise Álvarez. Según sus propias palabras, ese matrimonio cambió muchas cosas y no para bien, aunque matizó rápidamente que tampoco quería decir que todo hubiera sido para mal, solo que las cosas cambiaron y punto. Confirmó además algo brutal: lleva 4 años sin hablarse con Leonardo y con Ángela y más de 10 años sin ningún tipo de contacto con su otra media hermana, Annelise Aguilar, la misma que meses atrás fue señalada en otro escándalo completamente distinto relacionado con una supuesta expulsión en Londres. Es decir, familia, mientras Emiliano da pasos hacia reconciliarse con su papá, con el resto de sus hermanos, el silencio sigue exactamente igual de roto que siempre, sin ninguna señal de que eso vaya a cambiar pronto. Y hay otro capítulo de este año que no podemos dejar pasar, porque también forma parte de esta actualización completa. En marzo, Pepe Aguilar anunció una gira por Estados Unidos con 10 fechas en estados como Texas, California, Nevada, Nueva Jersey y Virginia,
Con el paso de las semanas, varias de esas fechas desaparecieron de Ticketmaster sin ninguna explicación oficial. El show del 2 de mayo en Connecticut simplemente no se realizó y las fechas de mayo y junio en otras ciudades fueron desapareciendo una por una de la plataforma hasta quedar reducida la gira prácticamente a una sola presentación confirmada el 12 de julio en Virginia. Cuando le preguntaron a Emiliano directamente sobre esta polémica durante la presentación de un tema para la mansión VIP, no se guardó nada. Dijo que el público es lo más importante, que si no eres real y auténtico el público te destruye, y soltó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia su padre: el público o te alza o te destruye, así de simple. Fíjense bien, familia, en el contraste, el mismo hijo que semanas antes defendía a su papá del escándalo de Ángela seguía sin poder evitar soltar dardos cuando le tocaba hablar de su propia carrera y de lo que estaba pasando con la de su padre. En esa misma entrevista, de paso, Emiliano también fue cuestionado sobre la disputa legal entre los padres de Cristian Nodal y el ahora llamado El Forajido por la titularidad de su propio nombre artístico. Un pleito completamente distinto que también sacudió a la dinastía Aguilar este año. Emiliano, fiel a su estilo directo, respondió sin darle mayor importancia al tema, dejando claro que ese pleito no era santo de su devoción y que prefería mantenerse al margen de esa polémica en particular. Y aquí, familia, llega la verdadera bomba de esta actualización, la que le da sentido a absolutamente todo lo que les acabamos de contar. Porque esta reconciliación de Emiliano no nace de la nada, ni es puramente emocional. En sus propias palabras, en esa misma entrevista de junio, explicó exactamente cómo se imagina ese reencuentro con su padre. Quiere llegar a un nivel un poco más alto en su carrera para poder invitarlo a comer un día y pagar él la cuenta. No busca volver como el hijo que necesita ayuda, ni como el que pide perdón de rodillas. Busca volver desde una posición de igualdad, ganada con su propio esfuerzo, sin depender ni un centavo del apellido ni del dinero de su padre. Esa es la verdadera clave de todo este cambio, familia. Y por eso es la bomba de este video. Emiliano no está dispuesto a regresar sometido. Está dispuesto a regresar solamente cuando pueda hacerlo de igual a igual con la cuenta pagada de su propio bolsillo, no del de Pepe Aguilar. Ese detalle tan pequeño, tan concreto, dice más sobre su carácter que cualquier insulto que se hayan lanzado en toda esta guerra. Y esto conecta con otro dato que muy pocos canales mencionaron con la importancia que merece. En esas mismas entrevistas de este año, Emiliano también habló abiertamente, por primera vez con tanta claridad, de sus problemas de adicción y del proceso que ha llevado para mantenerse alejado de las drogas. Reconoció que ese periodo tan oscuro de su vida coincidió en buena parte con los años de mayor distanciamiento familiar y que sacar adelante ese proceso prácticamente solo, sin el respaldo cercano de su padre ni de sus hermanos, fue una de las etapas más difíciles que ha vivido. Es decir, familia, mientras públicamente veíamos la guerra de insultos, de memes de perros, de acusaciones de robo, puertas adentro, Emiliano estaba lidiando con una batalla personal muchísimo más dura, una que casi nadie estaba viendo y que ayuda a explicar por qué su forma de hablar sobre la familia cambió tanto en tan poco tiempo. Cuando uno sale de un proceso así, la manera de ver hasta las heridas más viejas también cambia. Ahora bien, familia, aquí nosotros en Chismosito queremos decirlo tal cual, sin adornos. Nos parece que esta historia demuestra algo que va mucho más allá del chisme. Demuestra lo que le puede hacer a una familia entera la fama, el dinero y la imagen pública cuando se ponen por encima de la comunicación real entre padres e hijos. Pepe Aguilar tuvo durante años la oportunidad de simplemente contestar un mensaje de buenas noches de su propio hijo y no lo hizo. Y ahora, un año después de la guerra más sucia que ha tenido esta familia en público, es el propio hijo el que está dando el primer paso, no porque se lo exigieron, sino porque decidió construirse a sí mismo primero. Eso para nosotros dice mucho más de Emiliano que de cualquier otro integrante de esta dinastía. La madurez de perdonar sin someterse, de acercarse sin arrastrarse. Y hay algo más que queremos señalar, familia, porque nos parece que resume perfecto el patrón de esta familia completa. Cada vez que sale a la luz un conflicto de los Aguilar, la reacción pública inicial siempre es la misma: silencio, comunicados fríos o burlas desde cuentas de redes sociales, como pasó con el perro de la familia. Rara vez vemos una conversación real, honesta, entre los propios involucrados, hasta que la presión mediática se vuelve tan grande que ya no queda otra opción. Eso fue exactamente lo que pasó con la guerra de 2025 y es también en el fondo lo que llevó a este primer paso de reconciliación de este año. No una charla íntima en privado, sino declaraciones dosificadas una por una en distintos programas de televisión, casi como si cada entrevista fuera una pieza más de un rompecabezas que el público tiene que ir armando poco a poco.
Suscríbanse familia, en serio, porque nos falta muy poquito para llegar a los 1000 y contenido como este, contado directo y sin filtros de por medio, solo puede seguir existiendo si ustedes nos apoyan dándole a ese botón ahora mismo sin darle más vueltas. Vale la pena también recordar el papel que jugó Javier Seriani en toda esta historia, porque fue él quien en plena guerra de 2025 salió a defender públicamente a Emiliano contra Pepe, calificando de manera muy dura la crianza que les dio a sus hijos y hasta lanzándole un reto directo a Pepe, recordándole que su profesión era cantar sobre un caballo, no meterse a hablar de periodismo. Esa defensa terminó generando una alianza entre Seriani, Emiliano y los productores Oscar y Cristi, especialistas en regional mexicano, quienes vieron en Emiliano la oportunidad de fusionar su estilo urbano con el género tradicional de su familia, una alianza que en un inicio se manejó solamente de palabra, sin contratos formales, algo que en la industria musical mexicana, tan llena de contratos leoninos, resultaba casi refrescante. Esa alianza después se rompió cuando estos productores salieron en el programa de Seriani a hablar mal de Emiliano, acusándolo de ser difícil de trabajar y de haberlos traicionado a ellos. Emiliano los llamó lacras y buitres en redes, acusándolos de haberse quedado con dinero de donaciones destinadas a sus hijas y de haber tratado de atribuirse el mérito de una canción a Alberto Quintero, que según demostró con videos ya existía antes de que él los conociera. En medio de esa confrontación, transmitida en vivo durante horas con Seriani intentando mediar entre las partes, Emiliano tuvo un gesto que muchos calificaron como de hombre. Se disculpó públicamente con Seriani por haberlo insultado en un momento de enojo previo, reconociendo su error sin excusas y sin condiciones. Con Oscar y Cristi, en cambio, nunca hubo disculpas, porque para Emiliano ahí no hubo ningún error de su parte, solamente traición. Todo este trasfondo, familia, es importante para entender que la reconciliación de este año no borra ni un solo capítulo de la guerra anterior. Emiliano sigue sin hablar con Leonardo, sigue sin hablar con Ángela, sigue sin ningún tipo de contacto con Annelies. La única puerta que empezó a abrirse lentamente y bajo sus propios términos es la de su papá, Pepe Aguilar. Y ni siquiera esa puerta está completamente abierta todavía. Sigue siendo, según sus propias palabras, una reconciliación en pausa, condicionada a que él primero termine de construir su carrera exactamente como él quiere. Nosotros en Chismosito creemos que esta actualización merece contarse completa, porque demuestra que las guerras familiares de la farándula no siempre terminan con un final feliz de telenovela, ni con un perdón total de un día para otro. A veces, familia, terminan así, con pasos pequeños, con condiciones, con orgullo de por medio y con heridas que, aunque empiecen a sanar de un lado, siguen completamente abiertas del otro. Esa es la verdad completa de esta historia, contada sin adornos y sin exagerar lo que todavía no ha pasado, tal como nos comprometimos con ustedes desde el primer segundo de este video. Y antes de cerrar, familia, queremos dejarles algo más para reflexionar. En una industria donde todo se resuelve con comunicados de prensa, con publicistas y con imágenes cuidadosamente construidas, la historia de Emiliano se siente distinta precisamente porque él nunca ha intentado maquillar nada, ni cuando estaba en guerra abierta contra toda su familia, ni ahora que está dando pasos hacia la reconciliación, ha dejado de decir las cosas exactamente como las siente, aunque eso signifique contradecirse a sí mismo de un año a otro. Y esa autenticidad, guste o no, es exactamente lo que lo ha mantenido relevante en medio de una dinastía tan acostumbrada a controlar cada palabra que sale a la luz pública. Si esta actualización les gustó, si sintieron que por fin alguien les contó esta historia completa, con lo de antes y con lo de ahora, uniendo todas las piezas del rompecabezas, entonces ayúdenos, de verdad, a llegar a los 1000 suscriptores. Denle like a este video, compártanlo con quien también siga de cerca este drama, activen la campanita para no perderse la próxima actualización y sobre todo suscríbanse ahora mismo sin pensarlo dos veces. Aquí en Chismosito seguimos destapando la verdad completa, sin rodeos, sin miedo y siempre con los hechos por delante. Nos vemos en el próximo video, familia.